Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Yo estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que simplemente me fascina. Y sé que a ustedes también les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de Ander Cell y Kerem Bürsin. Sí, lo adivinaron. Vamos a hablar sobre amor incondicional y específicamente sobre qué harán por él en su nueva serie. ¡Ay, la emoción! Ya saben que soy fan número 1 de esta pareja, y la sola idea de verlos juntos de nuevo me da mariposas en el estómago. Pero, espera. ¿Nueva serie? ¿A qué me refiero? Bueno, si son fanáticos como yo, sabrán que siempre estamos buscando pistas, rumores, cualquier cosita que nos acerque a la posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan a compartir pantalla. Y aunque no hay confirmación oficial de una nueva serie juntos, los rumores y las especulaciones son muy fuertes, y las señales son prometedoras. Así que prepárense para especular conmigo, para soñar despiertos y para analizar cada detalle, porque hoy vamos a sumergirnos en las posibilidades de lo que amor incondicional podría significar para esta pareja. Y antes de que comencemos a analizar a fondo, no puedo dejar de pedirles que si aún no lo han hecho se suscriban a mi canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los próximos vídeos sobre sus series turcas favoritas, spoilers, análisis de personajes, noticias de los actores y mucho, mucho más. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación y sean los primeros en enterarse de todo. Así que suscríbanse ya. Y ahora sí, empecemos. La verdad es que la química entre Ander Cell y Kerem Bürsin es innegable. Lo vimos en Love is in the Air, y esa magia, esa conexión, trascendió la pantalla. Se enamoraron en la vida real, y aunque la relación terminó, la complicidad y el cariño entre ellos parecen seguir intactos. Y eso, mis amigos, es oro puro para los fans. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría verlos juntos de nuevo? Es como si el destino nos debiera otra historia, otra oportunidad de presenciar la chispa que solo ellos dos pueden crear. Entonces, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? Bueno, primero que nada, los rumores de que están considerando un nuevo proyecto juntos. Se habla de una serie de drama romántico con un guión cautivador y una historia que promete tocar el corazón de todos. Fuentes cercanas a la industria y filtraciones en redes sociales sugieren que las conversaciones son serias y que hay un gran interés de ambas partes. Se murmura que incluso se han reunido para discutir los detalles del proyecto, lo que aviva aún más las esperanzas de los fanáticos. Algunos dicen que se basará en una historia de amor prohibido con muchos obstáculos y desafíos para la pareja protagonista. Imaginemos por un momento una trama llena de secretos familiares, rivalidades ancestrales y una lucha constante por estar juntos. Sería un drama intenso, lleno de pasión y sufrimiento, con la promesa de un final lleno de esperanza y redención. Otros que se enfocarán en una historia de amor moderno con toques de comedia y drama. Una historia donde los personajes principales se enfrenten a los desafíos de la vida contemporánea, como las presiones sociales, las expectativas profesionales y las complejidades de las relaciones a distancia. Pero lo que todos coinciden es que la historia estará centrada en el amor incondicional. ¿Y qué significa esto para Ande y Kerem? Muchísimas cosas. Primero, la oportunidad de explorar la profundidad de sus personajes, de mostrar sus habilidades actorales y de conectarse con el público de una manera aún más profunda. Después de Love is in the Air, ambos han demostrado su versatilidad actoral en diferentes proyectos, pero la posibilidad de volver a trabajar juntos, con un guión que les permita explorar las complejidades del amor incondicional, sería un regalo para sus fans y una oportunidad para ellos mismos. Y segundo, la posibilidad de demostrar, una vez más, que su química es única e irrepetible. No se puede negar la magia que crearon en Love is in the Air. La forma en que se miraban, la manera en que se entendían sin palabras, la naturalidad con la que interpretaban a sus personajes, todo eso fue excepcional. Si logran replicar esa conexión, o incluso superarla, en una nueva serie, estaríamos ante un evento televisivo que marcaría un antes y un después en la historia de las novelas turcas. ¿Pero qué significa amor incondicional para sus personajes? Esta frase, este concepto, encierra una promesa de entrega total, de sacrificio, de apoyo inquebrantable. Implica amar a alguien sin condiciones, sin importar los errores, las imperfecciones, las circunstancias adversas.
Es un amor que trasciende barreras, que resiste el paso del tiempo y las pruebas más duras. Es un amor que perdona, que comprende y que nunca abandona. Bueno, imaginemos un escenario, dos personas que se aman, o que enfrentan situaciones difíciles, ya sea por la oposición de sus familias, por secretos del pasado, por diferencias sociales o por cualquier otro obstáculo que se les presente. Pero a pesar de todo, se aman incondicionalmente. Se apoyan, se protegen, luchan el uno por el otro y demuestran que el amor verdadero puede superar cualquier barrera. ¡Qué romántico! Ande, con su sensibilidad y su capacidad para transmitir emociones, seguramente le dará vida a una mujer fuerte, valiente y decidida a amar, a pesar de todo. Una mujer que estará dispuesta a hacer cualquier cosa por el hombre que ama. Una mujer que, a pesar de sus miedos y dudas, nunca se rinde ante la adversidad. Una mujer que, con su ternura y su determinación, será el faro que guíe a su amado en la oscuridad. Imaginemos a Ande interpretando a una mujer que proviene de una familia conservadora, que se enamora de un hombre que no pertenece a su círculo social. Podríamos verla desafiando las normas de su familia, luchando contra los prejuicios y las presiones sociales, y demostrando que el amor es más fuerte que cualquier diferencia. O tal vez la veamos interpretando a una mujer que esconde un secreto del pasado, un secreto que podría poner en peligro su relación, pero que a pesar de todo, está dispuesta a confesar y a asumir las consecuencias con tal de ser honesta con su amado. Y Kerem, con su carisma y su encanto, interpretará a un hombre enamorado, que luchará por su amor, que protegerá a su amada y que estará dispuesto a desafiar cualquier adversidad. Un hombre que con su mirada profunda y su sonrisa cautivadora, nos robará el corazón. Un hombre que con su valentía y su lealtad, nos demostrará que el amor verdadero existe. Kerem podría interpretar a un hombre que proviene de una familia adinerada, que se enamora de una mujer que pertenece a una clase social diferente. Podríamos verlo enfrentando la oposición de su familia, luchando contra los obstáculos económicos y sociales, y demostrando que el amor no conoce de clases ni de fronteras. O tal vez, lo veamos interpretando a un hombre que sufre una enfermedad terminal, que está dispuesto a renunciar a todo por vivir cada día al lado de la mujer que ama, y que a pesar de la adversidad, nunca pierde la esperanza. ¿Qué harán por él en la serie? Esta es la pregunta clave, el corazón de la trama. ¿Qué límites estarán dispuestos a cruzar por amor? ¿Qué sacrificios estarán dispuestos a hacer? Las posibilidades son infinitas y la emoción es palpable. Podríamos ver a Ande arriesgando su reputación, su familia, incluso su propia vida, por proteger a Kerem. Podríamos verla enfrentando a sus enemigos, defendiéndolo de las críticas, y demostrando que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Podríamos verla tomando decisiones difíciles, sacrificando sus propios deseos por el bien de su amado. Podríamos verla, por ejemplo, tomando las riendas de una empresa familiar en crisis para salvar a su hombre de la ruina. Podríamos verla enfrentándose a un juicio injusto para defender su honor y su amor. Podríamos verla haciendo de todo. Por su parte, Kerem podría estar dispuesto a renunciar a sus sueños, a su carrera, incluso a su libertad, por estar con Ande. Podría luchar contra las adversidades, contra las intrigas y los engaños que intenten separarlos. Podría demostrar su amor con gestos románticos, con palabras bonitas, con su dedicación incondicional. Podríamos verlo sufriendo, llorando, pero siempre luchando por el amor de su vida. Podríamos verlo abandonando su trabajo para estar al lado de Ande en un momento difícil. Podríamos verlo defendiéndola de una acusación falsa, incluso si eso significara poner en riesgo su propia vida. Ya me estoy emocionando. Y aquí es donde entra la magia de esta pareja. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si la serie explotara su química natural? ¿Qué pasaría si los guionistas escribieran escenas románticas, llenas de miradas cómplices, de roces sutiles, de diálogos profundos y significativos? ¿Qué pasaría si Ande y Kerem se sintieran cómodos y confiados en compartir su intimidad, en demostrar su amor, en conectar con el público de una manera auténtica y honesta? Sería un éxito asegurado. Imaginemos escenas donde la pareja se encuentra en medio de una tormenta emocional y se consuelan mutuamente con un abrazo silencioso. Imaginemos escenas donde se intercambian miradas que dicen más que 1000 palabras, donde la pasión y el deseo se hacen evidentes sin necesidad de diálogos explícitos. Imaginemos escenas donde la risa y la complicidad son la base de su relación, donde la alegría de estar juntos se transmite a través de la pantalla. Por supuesto, todo esto es especulación. Todavía no hay nada confirmado.
Pero la idea de verlos juntos de nuevo, de presenciar la magia que crean en la pantalla, es suficiente para emocionarnos y llenarnos de esperanza. Amor incondicional podría ser la serie que nos devuelva a la pareja que tanto amamos y que nos haga vibrar una historia de amor inolvidable. La expectativa es alta, y la presión también. Los fans de Ande y Kerem esperan una historia a la altura de su talento y de la química que los une. Quieren una serie que los haga reír, llorar y soñar. Quieren una serie que les recuerde el poder del amor, la importancia de la lealtad y la belleza de la conexión humana. Mientras tanto, podemos seguir soñando, podemos seguir especulando y podemos seguir esperando ansiosamente cualquier noticia sobre este proyecto. Podemos seguir debatiendo sobre las posibles tramas, los personajes y los detalles de la producción. Podemos seguir buscando pistas, analizando cada publicación en redes sociales y compartiendo nuestras teorías y deseos. Y por supuesto podemos seguir disfrutando de sus trabajos anteriores, recordando los momentos mágicos que nos regalaron en Love is in the Air. Podemos revivir las escenas que nos hicieron suspirar, reír y llorar. Podemos seguir admirando su talento individual y celebrando la química que los convierte en una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Así que, mis queridos amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Ande y Kerem deberían protagonizar una nueva serie juntos? ¿Qué tipo de historia les gustaría ver? ¿Qué tipo de personajes les gustaría que interpretaran? ¿Qué obstáculos y desafíos les gustaría que enfrentaran? Y sobre todo, ¿qué harían ellos por amor? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Están tan emocionados como yo? No duden en compartir sus ideas. Todas las opiniones son bienvenidas. Personalmente me encantaría verlos en una historia que explore las complejidades de las relaciones a distancia. Una historia que aborde los desafíos de mantener la conexión, la comunicación y la confianza en un mundo globalizado. Una historia que nos muestre cómo el amor puede sobrevivir a las distancias, a las diferencias culturales y a las presiones sociales. También me gustaría verlos en una historia con elementos de misterio y suspense. Una historia donde la pareja se enfrenta a una amenaza externa, que pone en peligro su relación y su seguridad. Una historia llena de giros inesperados, de secretos revelados, y de momentos de tensión y emoción. Y sobre todo quiero verlos en una historia donde el amor incondicional sea el eje central. Una historia donde Ande y Kerem nos demuestren que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, que puede transformar vidas y que puede ser la fuerza más poderosa del universo. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, que les haya emocionado tanto como a mí, y que estén tan ansiosos como yo por verlos juntos de nuevo. Muchas gracias por estar aquí, por escucharme, por compartir sus ideas y por ser parte de esta comunidad de amantes de las novelas turcas. Recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y que la espera no se haga tan larga. Esperamos ansiosamente amor incondicional.